Hola y bienvenidas a todas. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, aunque es totalmente invisible, nos rodea y define cómo nos comunicamos. El espectro radioeléctrico. Hola, ¿qué tal? Nos ha llegado una consulta de ingeniería buenísima, casi un desafío, para entender el porqué de las cosas. ¿Sí? Porque la radio de un barco usa una frecuencia y el wifi de casa otra que no tiene nada que ver. El objetivo es resolver este puzzle validando una serie de supuestos técnicos para elegir, la herramienta correcta para cada trabajo. Exacto. Y es un puzzle fascinante porque no hay una respuesta única. Cada bando de frecuencia es un conjunto de compromisos. Un equilibrio, ¿no? Es un tira y afloja constante entre hasta dónde quieres llegar, qué obstáculos necesitas atravesar, cuánta información quieres enviar y un detalle clave: cómo de grande puede ser el cacharro que la emite. Claro. Así que, basándonos en los manuales técnicos que nos han compartido, vamos a desgranar la física que hay detrás de cada elección, desde las ondas largas de VHF hasta las frenéticas de EHF. Pues empecemos por el principio de esa consulta, por las ondas más grandes, la banda VHF, entre 30 y 300 MHz. Ajá. La idea general que nos plantean es que en entornos muy abiertos, como el mar o el campo, la comunicación es por línea de vista. Pero me pregunto si es tan simple como, si lo veo, lo escucho. Es la base, sí, pero aquí empieza la magia. El punto de partida es la línea de vista, pero el horizonte para las ondas de radio no es el mismo que para nuestros ojos. Ah, mira. La consulta apuntaba a una cifra, que el horizonte radioeléctrico es un 15% mayor que el óptico, y es totalmente correcta, a veces incluso más. A ver, espera. Me estás diciendo que para las ondas de radio, la Tierra es, en cierto modo, más plana o más pequeña de lo que es en realidad. ¿Cómo es posible? Esa es una forma genial de verlo, y ocurre por algo llamado refracción atmosférica. Vale. Aquí viene lo curioso, que desmonta la idea de que las ondas viajan siempre en línea recta. La atmósfera no es un espacio vacío y uniforme. Tiene capas, como una cebolla, con diferentes densidades. Claro. Y esas capas actúan como una lente gigante, que en lugar de dispersar las ondas, las dobla suavemente hacia abajo, siguiendo la curvatura del planeta. Es como si les dieran un pequeño empujón para que se asomen un poco por detrás del horizonte. Entiendo. Por eso los marineros a veces escuchan transmisiones de puertos que, en un mapa, deberían estar totalmente fuera de su alcance. Pero eso que comentas me suena a un fenómeno más extremo que ese 15%. Es que a veces lo es. Has puesto el dedo en la llaga. En ciertas condiciones, sobre todo en zonas costeras, al amanecer o al atardecer, se forman inversiones de temperatura. Inversiones de temperatura. Sí, una capa de aire frío pegada a la superficie y aire más cálido por encima. Esto crea lo que los manuales llaman un conducto atmosférico. Un conducto. La señal de radio queda atrapada en ese conducto, como el agua en una tubería, y puede viajar cientos, a veces miles de kilómetros. No es algo de todos los días, pero cuando pasa es casi brujería. Vale, entonces VHF se curva con la Tierra. Eso me lleva a la siguiente parte de la consulta, los obstáculos. Si se dobla alrededor del planeta, también se dobla bien alrededor de una colina. Totalmente. La idea es que su longitud de onda larga, de unos 2 metros, le ayuda a hacerlo mejor que a las ondas más cortas. Absolutamente. El fenómeno se llama difracción, y es la capacidad de una onda para rodear un objeto. Cuanto más larga es la onda, mejor fluye alrededor de los obstáculos. Claro. Un ejemplo de los manuales es muy gráfico. En una colina, que para una señal de 50 MHz en VHF es solo un pequeño bache en el camino. Para otra es un muro. Para una señal de microondas de 1,3 GHz es un muro infranqueable. Ahora bien, esa longitud de onda tan generosa tiene una contrapartida física inevitable: ¿Cuál? el tamaño de las antenas. Ah, claro. El tamaño de una antena eficiente está directamente ligado a la longitud de onda. Y una longitud de onda de 2 metros significa que las antenas por narices son grandes. Claro, son enormes. Una antena portátil para VHF siempre va a ser un trasto considerable, una varilla larga. Intentar hacer una antena muy directiva para un coche en VHF sería como instalarle una escalera de mano en el techo. Entendido. Así que VHF es el rey de los espacios abiertos, el corredor de maratón, pero es un poco torpe y grande. Eso es. Pero si metemos a ese rey en el laberinto de una gran ciudad, me da la sensación de que se quedaría atascado en el primer callejón. Se quedaría así. La consulta sugiere que para esa jungla de asfalto, paradójicamente, necesitamos ondas más pequeñas. Hablemos de UHF. Y es una paradoja perfecta.
Pasamos a UHF de 300 MHz a 3 GHz y la longitud de onda se encoge a unos 70 centímetros. Muchísimo. Tu intuición es correcta. Esta onda no se difracta tan bien. Si se topa con un gran edificio, no lo rodea con la misma facilidad que VHF. Pero, a cambio, gana dos superpoderes urbanos. ¿Así? El primero es una mayor capacidad de penetración. Al ser más pequeña, se cuela mejor a través de materiales como ventanas o muros no demasiado gruesos. Vale, se cuela mejor. Pero en una ciudad sigues sin tener línea de vista casi nunca. Estás rodeada de hormigón y cristal. Y ahí viene el segundo superpoder, el más contraintuitivo, la multitrayectoria o multipath. La ciudad, para UHF, se convierte en una especie de mesa de billar gigante. ¿Una mesa de billar? La señal no solo viaja en línea recta, sino que rebota en las fachadas de los edificios, en el asfalto, en todas partes. Espera, ¿me estás diciendo que el caos de señales rebotando por todas partes es algo bueno? Mi instinto me dice que eso debería ser un desastre, como intentar escuchar a alguien en una habitación llena de ecos. Tu instinto no te falla. En VHF eso es exactamente lo que pasa y es un problema enorme que causa desvanecimientos, el fading. Pero en VHF y con los receptores modernos, este caos se convierte en una ventaja. ¡Qué curioso! Los manuales señalan que los edificios son reflectores casi perfectos a partir de 432 MHz. Esos rebotes consiguen que la señal llegue a sitios imposibles, a nivel de calle entre rascacielos o dentro de un edificio. Vamos, que la ciudad se convierte en una aliada. Justo. Se convierte en una aliada que distribuye la señal por sus cañones urbanos. Fascinante. Es como si la propia ciudad se convirtiera en una guía de ondas. Y esto me lleva a otra afirmación de la consulta sobre UHF. Se dice que es una banda más silenciosa, Sí. con menos ruido de fondo de origen humano. Es cierto. Sí, y es un punto crucial. Las fuentes lo confirman. El ruido eléctrico generado por la actividad humana, motores, líneas de alta tensión, maquinaria industrial, es mucho más potente en las frecuencias bajas de VHF. Ah, En UHF, ese suelo de ruido es considerablemente más bajo. Es como intentar escuchar un susurro. Es más fácil hacerlo en una biblioteca silenciosa, que sería UHF, que en mitad del tráfico de la Gran Vía, que sería VHF. ¿y la implicación práctica de eso es? Que puedes escuchar señales mucho más débiles. Exactamente. Facilita enormemente la recepción de transmisiones de baja potencia. Por eso es la banda preferida para servicios de emergencia en ciudades o polígonos industriales. Claro, tiene lógica. Un bombero con un walkie-talkie dentro de un edificio en llamas no puede permitirse que su señal se pierda en el ruido de fondo. Y a todo esto se suma la ventaja del tamaño que mencionamos antes. Claro, la que no tenía VHF. La longitud de onda más corta permite antenas más pequeñas. Mucho más pequeñas, y eso lo cambia todo. La antena de dipolo, que en VHF medía 1 metro, aquí en UHF mide apenas 33 centímetros. Nada. De repente puedes diseñar antenas muy eficientes y directivas que caben en el techo de un autobús, en un dron o, por supuesto, en la palma de la mano. La portabilidad que gana un policía o un técnico con un equipo UHF es algo físicamente inviable en VHF. Vale, creo que lo tengo. VHF es el todoterreno para campo a través. Grande, potente, capaz de superar grandes obstáculos. Ajá. Y UHF es el ninja urbano. Ágil, pequeño, silencioso, y que usa el entorno a su favor para colarse por todas partes. Exacto. Pero la consulta sigue subiendo. ¿Qué pasa si lo que necesito no es cobertura, sino enviar una cantidad brutal de datos en línea recta? Ahí entran SHF y EHF. Exacto. Ahora cambiamos completamente el juego de compromisos. Sacrificamos alcance y penetración a cambio de dos cosas: un ancho de banda descomunal y una precisión casi quirúrgica. Microondas y ondas milimétricas. Justo. Entramos en ese mundo. Empecemos por SHF, de 3 a 30 GHz. La consulta las asocia con los enlaces que conectan las torres de telefonía móvil entre sí, lo que se llama backhaul. Y es la aplicación perfecta. En SHF, la longitud de onda ya se mide en centímetros. Esto permite construir antenas parabólicas pequeñas, pero con una ganancia y una directividad altísimas. Como un puntero láser, ¿no? Piensa en ello no como una bombilla que ilumina una habitación, sino como un puntero láser.
Toda la energía se concentra en un haz finísimo que apunta de una torre a otra a kilómetros de distancia. Y así mueves gigabits de datos por segundo. Exacto. Vale. Y si seguimos subiendo y entramos en EHF, las frecuencias extremadamente altas, de 30 a 300 gigahercios. La consulta afirma que su uso está limitado a muy corto alcance. Así es. Y aquí la pregunta clave es ¿por qué? Si subiendo de frecuencia hemos ganado en capacidad, ¿por qué de repente nos frena la distancia? Porque nos topamos con un nuevo enemigo que hasta ahora no nos había molestado. El propio aire. La atmósfera. El propio aire. A estas frecuencias tan altas, las propias moléculas de la atmósfera, sobre todo el oxígeno y el vapor de agua, empiezan a vibrar y absorber la energía de las ondas de radio. O sea que... Es como intentar gritar en medio de una tormenta de nieve. Tus palabras se las lleva el viento y no llegan muy lejos. Una lluvia intensa a decenas de gigahercios puede cortar por completo una comunicación. Eso suena a una debilidad enorme. Si hasta la lluvia te puede dejar sin señal, ¿para qué querríamos usar algo tan frágil? ¿Parece un paso atrás? Parece. Pero aquí es donde convertimos la debilidad en fortaleza. Esa alta atenuación nos da 3 ventajas increíbles. A ver, seguridad. Como la señal no viaja lejos, es muy difícil de espiar o interceptar, ideal para comunicaciones militares o financieras. Interesante. ¿La segunda? Reutilización de frecuencias. Puedes usar la misma frecuencia en celdas de comunicación muy cercanas sin que se interfieran entre sí. Ah, claro. Esto es literalmente la base sobre la que se está construyendo el 5G avanzado y se construirá el 6G, que necesitarán densidades de antenas enormes en las ciudades. ¿Y la tercera? Y la tercera ventaja es para aplicaciones muy especializadas. ¿Cómo cuáles? Aplicaciones que necesitan esa longitud de onda diminuta, casi microscópica. Por ejemplo, los radares de altísima resolución de los coches autónomos, que necesitan distinguir un niño de una farola con una precisión milimétrica. Ya. O los radares meteorológicos que pueden analizar la estructura interna de una nube. O la radioastronomía. En todos estos casos, la precisión y el enorme ancho de banda que te da EHF valen infinitamente más que el alcance. Fantástico. Entonces, a modo de resumen, parece que todos los supuestos de la consulta de ingeniería eran correctos y se basan en una física muy sólida. La elección de la banda es un arte de equilibrios. Totalmente. VHF es el corredor de fondo para los espacios abiertos. UHF es el experto en parkour urbano, que aprovecha la ciudad y los equipos compactos. Y SHF y EHF son los cirujanos de alta precisión. No se podría resumir mejor. Para mover cantidades masivas de datos a corta distancia con un control absoluto. Y todo este recorrido, desde las ondas de 2 metros hasta las milimétricas, nos deja con una reflexión final que conecta directamente con lo que hemos hablado. A ver. Hemos validado que en UHF los edificios no son solo obstáculos, sino que actúan como reflectores, que ayudan a distribuir la señal. Esto abre una puerta a una idea muy potente para el futuro. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que, a medida que nos adentramos más y más en las bandas de SHF y EHF, donde cada superficie, cada material interactúa con la señal, podríamos dejar de ver la ciudad como un conjunto de obstáculos aleatorios. Vale. ¿Qué pasaría si empezamos a diseñar nuestras ciudades inteligentes no solo para las personas, sino también como paisajes de radiofrecuencia planificados? Suena a ciencia ficción. ¿Te refieres a edificios que redirijan la señal a propósito? Exactamente. Imagina fachadas diseñadas con materiales y formas específicas, no por estética, sino para actuar como reflectores o difusores pasivos. ¡Wow! Podríamos crear una infraestructura de conectividad que esté integrada en la arquitectura. Justo. Integrada en la arquitectura urbana. Es una idea para darle vueltas. La ciudad del futuro podría ser en sí misma una antena gigante.